Vivian estaba dentro de su oficina en el rascacielos del centro de Metrópolis este lunes por la mañana, con la mirada fija en los paneles de cristal por donde caía la lluvia, mientras las palabras pronunciadas por su hermana se repetían en sus pensamientos. La firma especializada en biotecnología que había fundado a lo largo de 7 años ocupaba 2 plantas de esta torre comercial, y cada metro cuadrado era un monumento al sacrificio, a la falta de sueño y a las decisiones difíciles que habían desgastado las relaciones personales. Su refugio con vistas al mar, hecho a medida en Astoria, Washington, estaba destinado a ser un santuario, el único lugar donde la tensión de desarrollar dispositivos médicos de última generación podía disolverse en el rugido constante del oleaje. Tomaré posesión este miércoles a la hora de comer, había anunciado Lina en el brunch del domingo, sus uñas recién pulidas tamborileando ligeramente contra su copa de sidra espumosa. Papá ya ha dado su consentimiento final. Su padre, papá, estaba sentado junto a ella, evitando cuidadosamente la línea de visión de Vivian, un gesto al que ella se había acostumbrado durante muchas temporadas. Ofreció una lenta inclinación afirmativa de la cabeza, ese aire habitual de permiso excesivo grabado en su rostro envejecido. Lina tenía 41 años, una década más que Vivian, y había utilizado esos años adicionales perfeccionando la técnica de la persuasión. Luego dirigió un destello de su sonrisa más encantadora hacia Vivian, la mirada persuasiva que había convencido a papá de financiar su tienda de moda, su centro de bienestar holístico y su empresa de ceras aromáticas artesanales, todos los cuales habían cerrado en cuestión de meses. Vivian construyó esa casa ella sola, recordó Vivian murmurando por lo bajo, refiriéndose inconscientemente a sí misma por su apodo profesional, cuando la frustración amenazaba con estallar. Ella dibujó los planos, financió la construcción y se ganó hasta el último céntimo que pagó por ella. Papá agitó una mano, desestimando la afirmación al instante. Es un bien familiar, cariño. Tú ya tienes tanto. Tu hermana necesita seguridad en este momento. Su matrimonio acaba de romperse y necesita un espacio tranquilo para recuperarse. La tercera unión matrimonial de Lina sí había concluido, aunque a través de sus conocidos mutuos, Vivian sabía que Lina había sido quien había iniciado la marcha. Su marido finalmente se había cansado de subvencionar las interminables empresas de Lina y su falta de iniciativa. Ahora buscaba la propiedad costera de Vivian, la finca de 2,5 millones de dólares adquirida 18 meses antes, destinada a ser un premio por haber superado un año particularmente agotador, de conformidad con las regulaciones de los organismos nacionales de salud y de obtención de patentes. Vivian se apartó del cristal y cogió su dispositivo móvil. La completa red de seguridad que había instalado 3 meses antes era de vanguardia, una adición realizada poco después de que Lina mencionara, durante una comida festiva, que ocasionalmente conducía hasta Astoria para vigilar la propiedad. Vivian había descubierto indicadores de sus visitas: botellas de vino vacías en el cubo de la basura, ropa de baño que no coincidía y sus costosas cremas faciales casi agotadas. Lina todavía poseía una llave de un breve periodo en el que Vivian había confiado en ella para cuidar la vegetación de interior durante un viaje profesional rápido a Europa para una reunión de investigación. Vivian abrió la aplicación de seguridad y comenzó la configuración. El miércoles por la mañana, precisamente a las 6 horas, el sistema estaría completamente operativo: detección de movimiento, registro de acceso no autorizado y alerta directa a la policía municipal. Sus dedos se movieron rápidamente por la interfaz, definiendo perímetros, ajustando los niveles de sensibilidad y estableciendo protocolos de respuesta. La residencia estaba a punto de convertirse en un perímetro de seguridad, protegiendo legalmente su bien escriturado con pruebas documentadas de cualquier entrada no autorizada. El martes transcurrió en medio de su frenesí habitual de cumbres de coordinación de proyectos y rigurosas comprobaciones de control de calidad. Estaban a 3 semanas de lanzar un novedoso compuesto antiinflamatorio, y cada detalle menor exigía la atención de Vivian.
Su investigadora principal, Celia, estaba presentando resultados analíticos en la sala de reuniones, mientras Vivian dividía su atención entre los hallazgos y su smartphone, donde supervisaba los pasos finales de ajuste de la red de seguridad. ¿Estás anticipando un conflicto?, preguntó Celia durante una breve pausa, notando la distracción de Vivian. Vivian levantó la mirada para encontrarse con la expresión de preocupación. Sí, una disputa familiar, del tipo que requiere pruebas legales. Celia asintió con un gesto de comprensión. Celia llevaba trabajando con Vivian 5 años y había presenciado suficientes interacciones familiares durante las reuniones corporativas como para captar la dinámica. Papá había asistido a su anterior lanzamiento de producto, dedicando toda la recepción a informar a los inversores sobre su orgullo por el espíritu emprendedor de Lina, mientras apenas reconocía la corporación que Vivian había construido enteramente por su cuenta. Esa noche, Vivian condujo hasta su apartamento de Metrópolis y preparó una pequeña maleta de noche. El miércoles requeriría su presencia en Astoria, aunque no de la manera en que Lina lo imaginaba. Había reservado alojamiento en un modesto hotel boutique ubicado a 3 kilómetros de su propiedad, un lugar que ofrecía conectividad fiable y una vista sin obstáculos de la pantalla de su teléfono. Tenía la intención de observar toda la situación desarrollarse desde una distancia segura, documentada y completamente dentro de los límites legales. Su teléfono vibró cerca de la medianoche. El nombre de papá iluminó la pantalla. Vivian, querida, necesito que le facilites a Lina el nuevo código de acceso, dijo sin preámbulos. Me ha llamado, preocupada de que pudieras haber cambiado algo. La casa es mía, papá, respondió Vivian. Nunca di mi consentimiento a este acuerdo. Su audible exhalación transmitió décadas de decepción. ¿Por qué tienes que crear siempre dificultades? Tu hermana está pasando por un período difícil. Ya tienes más que suficiente. Esa empresa de biotecnología tuya está valorada en multimillones. Exacto, afirmó Vivian con suavidad. Está valorada en millones porque la construí yo, al igual que compré esa casa con mi capital de mi trabajo. El parentesco requiere ayuda mutua, Vivian. Creía haberte inculcado mejores valores que este comportamiento egocéntrico. Vivian cortó la conexión sin ofrecer respuesta. El sueño llegó en ráfagas rápidas, interrumpido por vívidos sueños de confrontaciones e instancias que había pasado años intentando borrar. Lina pidiendo prestado el vehículo de Vivian en la universidad y devolviéndolo con un parachoques abollado, sin pedir disculpas nunca. Lina residiendo brevemente en el primer piso de alquiler de Vivian y marchándose con sus joyas de plata y su entonces novio. Lina persuadiendo a papá para que invirtiera sus ahorros de jubilación en sus negocios, prometiendo rendimientos que nunca se materializaron. La mañana del miércoles amaneció nublada y fría. Vivian salió de Metrópolis a las 5 de la mañana, dirigiendo hacia el sur a través de un aguacero que reflejaba su bajo estado de ánimo. El sistema de seguridad de alta tecnología se había iniciado precisamente a las 6 de la mañana, y su teléfono confirmó que la casa estaba sellada y bajo vigilancia. Cada punto de acceso estaba fortificado, cada espacio interior monitorizado. Las cámaras estaban estratégicamente ocultas, pero eran exhaustivas, capturando perspectivas que documentarían cualquier intento de entrada forzada. Se registró en el Astoria Inn a las 09 de la mañana, aceptando la llave de la habitación de una recepcionista alegre que hizo un comentario sobre el clima costero. Su habitación estaba orientada lejos del vasto océano, pero la señal de la red era robusta. Vivian se instaló en la silla del escritorio de escritura, conectó su ordenador portátil y accedió a la pantalla completa del sistema de seguridad. Múltiples pantallas mostraban distintas vistas de su residencia: la entrada principal con su puerta de madera hecha a medida, la terraza trasera con vistas a la costa, la sala de estar principal con su cristal de suelo a techo, la cocina con azulejos oscuros importados. Todo parecía exactamente como lo había dejado durante su última visita 15 días antes. Los muebles que había seleccionado cuidadosamente, las obras de arte encargadas a artesanos locales.
Los electrodomésticos de cocina especializados en los que había invertido durante un fugaz periodo en el que creyó que podría cultivar habilidades culinarias. Cada objeto representaba una decisión, un triunfo, una recompensa por el agotador esfuerzo de gestionar una corporación de biotecnología. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Lina, ligeramente retrasada. La congestión del tráfico es peor de lo anticipado. Anticipo llegada a las 14 horas, encantada de disfrutar finalmente de algo de serenidad. Vivian contempló el mensaje, notando la certeza de su hermana de que la residencia ya era suya. Ninguna pregunta, ninguna solicitud de discusión, solo una convicción absoluta de que lo que pertenecía a Vivian ahora pertenecería a Lina, como siempre había sido. Papá les había condicionado expertamente a ambas, a Lina a exigir y a Vivian a proveer. Excepto que Vivian había pasado los últimos 7 años desprendiéndose de esas lecciones condicionales, construyendo una empresa que solo respondía ante sí misma y los pacientes que dependían de sus innovaciones. Las horas de la mañana avanzaron lentamente. Vivian trabajó en su portátil, revisando los cronogramas de fabricación y respondiendo a las comunicaciones de su equipo de liderazgo. Celia proporcionó una actualización sobre sus ensayos de formulación química. El director financiero reenvió previsiones financieras para el próximo trimestre. Su asistente ejecutiva le recordó una cumbre con posibles patrocinadores financieros programada para el viernes. Las operaciones comerciales normales continuaron mientras ella esperaba que la crisis personal se encendiera. A las 13:30, un vehículo inesperado apareció en su feed de seguridad. No el coche personal de Lina, sino una furgoneta de transporte grande. Vivian se inclinó más cerca, observando cómo la furgoneta daba marcha atrás en su camino privado. 2 hombres fuertes desembarcaron, seguidos por Lina, que llevaba ropa de ocio cara que probablemente costaba más que el pago mensual de vivienda de una persona promedio. Lina gesticuló dramáticamente hacia la casa, claramente emitiendo directivas sobre dónde descargar y colocar las pertenencias. Las manos de Vivian se apretaron contra la carcasa del portátil. Su hermana no solo había planeado una estancia temporal, había contratado a transportistas profesionales y traído muebles sustanciales. Esto claramente no era un breve periodo de recuperación durante un momento difícil. Esto era una apropiación calculada y permanente de su bien privado. Vivian sacó su teléfono y comenzó a grabar el feed de seguridad, generando un archivo redundante que persistiría a través de cualquier intento de eliminar la evidencia. Lina se acercó a la puerta principal, buscando en su caro bolso lo que Vivian presumía que era la llave anticuada. La insertó en el mecanismo de la cerradura y giró. No pasó nada. Lo intentó de nuevo, moviendo la llave con creciente vigor y frustración. La cámara exterior capturó su expresión cambiante, pasando de la seguridad al desconcierto y luego a la irritación aguda. Sacó su teléfono móvil. El teléfono de Vivian vibró segundos después. Rechazó la llamada entrante. Sonó instantáneamente de nuevo. Rechazada. Apareció un breve mensaje de texto. Vivian, el mecanismo de la llave no responde. ¿Has alterado las cerraduras? Muy gracioso. Permíteme entrar ahora. Vivian la observó en el feed en vivo, paseando por su elevada terraza delantera, el teléfono firmemente pegado a su oreja. Probablemente estaba contactando a papá. Los transportistas contratados estaban cerca de su vehículo, pareciendo cada vez más indecisos. Uno miró su reloj. Se les pagaba por hora, y este retraso sostenido le estaba costando dinero a alguien, muy probablemente a Lina, que probablemente carecía de los fondos inmediatos para despilfarrar en servicios de mudanza prolongados. Llegó otro texto. Este comportamiento es absurdo. Papá te instruyó explícitamente para que cooperaras. Voy a llamar a un cerrajero. Vivian se permitió una leve y sombría sonrisa y compuso una respuesta. Esa estructura es propiedad legalmente privada. Cualquier intento de obtener acceso no autorizado será tratado como allanamiento de morada con delito grave. Tengo la monitorización de seguridad completa activada y la policía será alertada automáticamente.
Aparecieron 3 puntos en su pantalla mientras Lina escribía, desaparecieron y luego reaparecieron. Finalmente llegó un mensaje. No puedes ir en serio. Papá lo autorizó. Papá no posee la escritura de la casa. Yo sí. Abandona la propiedad inmediatamente. Vivian observó el rostro de Lina en el monitor de seguridad mientras leía el mensaje. La confusión se transformó rápidamente en pura furia. Dio un pisotón de vuelta a la entrada principal y golpeó con el puño, gritando algo que Vivian no podía discernir, pero que podía imaginar sin esfuerzo. Los transportistas intercambiaron miradas incómodas, claramente inquietos con el conflicto doméstico que se desarrollaba ante ellos. Lina recuperó su teléfono una vez más, y esta vez, cuando el nombre de papá iluminó la pantalla de Vivian, ella contestó: Vivian Morin. ¿Qué significa esta tontería? Su voz tenía la cadencia familiar y decepcionada que solía obligar a Vivian a disculparse por simplemente existir. Tu hermana está expuesta al frío y has cambiado las medidas de seguridad como una niña pequeña rencorosa. Estoy protegiendo mi bien de la entrada no autorizada. Es tu hermana. Le dije que podía residir allí. No tienes justificación para negarle esta simple cortesía. En realidad, poseo todos los derechos legales. Es mi casa. Mi nombre legal está en el título. Mis ganancias la pagaron. Después de todo lo que esta familia te ha proporcionado. ¿Qué me ha proporcionado exactamente esta familia, papá? Interrumpió Vivian, observando a Lina gesticular salvajemente a los transportistas en su pantalla. Por favor, refresca mi memoria. ¿Fue cuando le diste a Lina mi fondo fiduciario universitario porque su negocio requería capital inicial? ¿Fue cuando te saltaste mi ceremonia de posgrado porque Lina estaba experimentando una emergencia personal? ¿Fue cuando les dijiste a los inversores en el lanzamiento de mi empresa que mi éxito se debía solo a la buena fortuna y a los valores que inculcaste? El silencio se extendió a través de la línea de comunicación. En la pantalla de Vivian, Lina estaba ahora sentada en los escalones delanteros, con la cabeza enterrada entre las manos. Los transportistas se habían apartado hacia su furgoneta, probablemente debatiendo si abandonar el trabajo. Te has vuelto fría, afirmó papá finalmente. La riqueza te ha endurecido. No, respondió Vivian con calma. Establecer límites me ha otorgado claridad mental. Lina debe desalojar mi propiedad ahora, o contactaré personalmente a la policía. Vivian cortó la llamada y observó el feed. Lina permaneció en los escalones durante otros 10 minutos, alternando entre llamadas telefónicas frustradas y mirando la puerta con furia, como si la pura fuerza de voluntad pudiera abrirla. Los transportistas finalmente se acercaron a ella, y Vivian pudo ver que la discusión era tensa. Uno señaló su muñeca, luego hacia la furgoneta. Requerían una resolución. Lina se puso de pie bruscamente y caminó hacia la furgoneta de transporte, buscando dentro un artículo. Regresó sosteniendo un portador compacto, parecido a un pequeño bolso de viaje. La respiración de Vivian se aceleró. Lina no estaba preparada para ceder. Colocó el bolso en la cubierta y rodeó el perímetro de la casa, probando cada ventana. Todas estaban aseguradas, todas monitorizadas. Tiró con fuerza de la puerta corredera de cristal en la parte trasera que daba a la terraza. Nada cedió. Vivian activó la señal de audio integrada del sistema de seguridad, utilizando la función de comunicación bidireccional dentro de la cámara de entrada. Lina estaba una vez más parada en la puerta principal, móvil en mano, probablemente componiendo otro mensaje angustiado para papá. Vivian presionó el botón del altavoz. Esta es tu notificación final absoluta, Lina. Estás ocupando ilegalmente propiedad privada. Abandona inmediatamente o los servicios policiales serán contactados automáticamente en 60 segundos. La cabeza de Lina se levantó, buscando salvajemente la fuente de la voz mecánica. Localizó la cámara y se dirigió directamente frente a la lente. ¿De verdad vas a seguir adelante con esto?, gritó. ¿De verdad vas a involucrar a las autoridades con tu propia hermana de sangre? ¿De verdad voy a salvaguardar mi propiedad legítima de una persona que nunca fue invitada
y se niega a reconocer límites claros. Papá me invitó. Él tiene todo el derecho. Papá no posee ninguna reclamación sobre este bien. Ninguna. Cero. Esta residencia está registrada únicamente a mi nombre, comprada con mis ingresos profesionales y mantenida con mi capital. Nunca se te concedió aprobación para quedarte aquí y ciertamente nunca fuiste autorizada a reubicarte permanentemente con muebles. El rostro de Lina se contorsionó con intensa furia. Te crees superior a todos los demás porque tienes dinero. Siempre has sido así, egocéntrica y condescendiente. Asumo que soy alguien que trabajó diligentemente por lo que tengo y está agotada de ver a otros intentar apropiarse de ello. Los transportistas habían regresado a su furgoneta, evidentemente hartos del drama creciente. Se marcharon lentamente, dejando a Lina parada aislada en el camino con su pequeño bolso de viaje. Ella los observó desaparecer. Luego giró de nuevo hacia la cámara. No tengo un destino inmediato, anunció, y Vivian detectó la alteración sutil en su voz. La ira se había derretido en una suave súplica, la sofisticada técnica de manipulación emocional que había perfeccionado durante 4 décadas. Mi unión matrimonial se disolvió. Estoy agotada financieramente. Necesito un periodo para estabilizar mis circunstancias. Tienes tanto, Vivian. ¿No puedes compartir simplemente esta única cosa? Vivian observó su expresión en el monitor, recordando docenas de instancias similares. Lina pidiendo prestados fondos que nunca reembolsó. Lina necesitando solo una concesión menor que inevitablemente le costó a Vivian más de lo prometido. Lina articulando por qué sus necesidades superaban a las de Vivian, siempre respaldada por el acuerdo tácito de papá de que la familia significaba sacrificio, específicamente sacrificio por parte de Vivian para el beneficio de Lina. No estás agotada financieramente, afirmó Vivian con calma. Recibiste un acuerdo financiero sustancial de tu divorcio. Estoy al tanto porque tu exmarido me contactó para emitir una advertencia con respecto a cualquier acción que Lina pudiera intentar. Me advirtió que habías estado discutiendo mi casa costera durante meses. La expresión segura de Lina parpadeó, brevemente atrapada en el engaño expuesto. Elegiste gastar ese acuerdo en artículos de lujo innecesarios en lugar de asegurar una vivienda estable. Continuó Vivian. Elegiste fabricar una historia para papá que lo obligara a presionarme. Elegiste contratar transportistas y planificar una ocupación permanente de mi propiedad sin mi consentimiento explícito. Esas fueron tus decisiones conscientes. Ahora experimentarás las consecuencias naturales. ¿Qué se supone que debo hacer exactamente?, exigió, el tono suplicante revirtiendo instantáneamente a la agresión. ¿A dónde se supone que debo ir? Tienes alternativas disponibles. Puedes alquilar un apartamento con los fondos que todavía retienes. Puedes conseguir un trabajo y mantenerte, apropiado para la adulta que eres. Puedes dejar de esperar que otros subvencionen tu estilo de vida elegido. Lina cogió su bolso de noche y lo lanzó con fuerza contra la puerta principal. Rebotó inofensivamente en la madera, cayendo sobre la cubierta. Siguió esto con una andanada de obscenidades, la mayoría de ellas variaciones sobre la supuesta crueldad y falta de sentimiento familiar de Vivian. Vivian grabó todo, observando su rabia volátil desarrollarse a través de sus feeds de seguridad. Su teléfono sonó de nuevo, el número de papá. Ella permitió que se desviara al buzón de voz. Llamó 2 veces más, luego cesó. Llegó un mensaje de texto minutos después. Estoy profundamente avergonzado de ti. Tu madre estaría devastada al presenciar la persona en la que te has convertido. Esa arma emocional específica había perdido su eficacia hace años. La madre de Vivian había fallecido cuando Vivian tenía 15 años, demasiado pronto para presenciar a Vivian lograr algo, demasiado pronto para observar el patrón establecido de destrucción de Lina. Le gustaba invocar su memoria cada vez que deseaba inculcar culpa, pero la verdad era que su madre había sido la única persona que fomentó las ambiciones profesionales de Vivian, que le había dicho que priorizar su propio bienestar no era egoísmo, sino una necesidad fundamental. Lina completó una última inspección del exterior de la casa, comprobando cada posible punto débil,
Probó el acceso al garaje, intentó abrir las ventanas de nuevo e incluso intentó despegar una mosquitera para confirmar que no se había dejado ningún pestillo deshecho. Cada punto de acceso se mantuvo firme. Finalmente, regresó a la cubierta delantera, recuperó su bolso de noche descartado y sacó su teléfono. Pidió un servicio de coche compartido, asumió Vivian, porque se quedó esperando durante 15 minutos antes de que llegara un vehículo compacto. Antes de entrar, se giró para enfrentar a la cámara por última vez. Lamentarás esto, afirmó fríamente. Papá nunca perdonará tus acciones. Me aseguraré de que todo el mundo sepa cómo abandonaste a tu familia cuando más te necesitaban. Acepto ese riesgo, respondió Vivian a través del altavoz. Adiós, Lina. Subió al coche que esperaba y desapareció por la calle residencial. Vivian observó hasta que el vehículo se desvaneció por completo. Luego se recostó en la silla de su escritorio y exhaló un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sus manos temblaban ligeramente, un cóctel de adrenalina y profundo alivio corriendo por ella. La residencia permaneció protegida, intacta, definitivamente suya. El sistema de seguridad había documentado meticulosamente toda la interacción. El resto del miércoles transcurrió en una tranquilidad inquietante que se sintió casi como un sueño. Vivian permaneció en el pequeño hotel, monitorizando constantemente las señales de seguridad remotas y gestionando correos electrónicos profesionales, observando su propiedad permanecer vacía y completamente protegida. Por la noche, condujo hasta un restaurante costero cercano y pidió platos de pescado especializados, consumiéndolos lentamente mientras la lluvia tamborileaba contra el cristal de la ventana. Su teléfono permaneció en silencio. Papá no volvió a llamar y Lina no envió más comunicaciones. La mañana del jueves, Vivian se despertó con 17 notificaciones de llamadas perdidas, todas originadas desde el número de papá a partir de las 06. El indicador del buzón de voz mostraba 6 mensajes nuevos. Los escuchó mientras tomaba café en la pequeña zona de comedor del hotel, observando a los residentes locales y turistas navegar por la mañana nublada. El mensaje inicial era la voz de papá, tensa con furia apenas reprimida. Contáctame inmediatamente. Tu hermana se vio obligada a pasar la noche en un hotel que no puede pagar, y esta situación es enteramente culpa tuya. El segundo elevó el tono. He hablado con tu tía Clara. Ella está de acuerdo en que esta conducta es inaceptable. La familia no le da la espalda a la familia. Para el sexto mensaje, su tono había cambiado a una fuerte decepción. Tu madre te educó con mejores valores que estos. Ya no reconozco a la hija generosa que una vez conocí. Vivian eliminó los 6 mensajes y en su lugar contactó a su abogado corporativo. Gabriel había gestionado la compra de su refugio costero y había servido como su asesor legal para la firma de biotecnología desde su inicio. Él respondió inmediatamente. Necesito documentar formalmente una posible situación de acoso, dijo Vivian, detallando concisamente los eventos del día anterior. Gabriel escuchó sin interrupción. Luego planteó preguntas específicas con respecto a la filmación de seguridad grabada, la serie de mensajes de texto y las repetidas llamadas de su padre. Has ejecutado cada paso correctamente, afirmó finalmente. Tus derechos de propiedad son absolutos. Sin embargo, Vivian, prepárate para una escalada significativa. Las personas que operan desde un lugar de intenso derecho rara vez aceptan el rechazo inicial con gracia. ¿Qué nivel de escalada? Campañas de relaciones públicas, intensa presión familiar, posibles intentos de reclamar posesión adversa si logra entrar, y acusaciones diseñadas para dañar tu posición profesional. Tu hermana exhibe el comportamiento de alguien que se involucra en un conflicto altamente destructivo cuando está acorralada. Vivian le dio las gracias y terminó la llamada, sus advertencias resonando en su mente. Al mediodía, la campaña de relaciones públicas había comenzado. Lina publicó una larga declaración a través de sus plataformas de redes sociales activas, cuidadosamente elaborada
para retratar a Vivian como una ejecutiva corporativa insensible que había abandonado a su hermana desesperada durante un periodo altamente vulnerable. Nombró explícitamente a la firma de biotecnología de Vivian, sugiriendo que Vivian priorizaba el beneficio sobre las personas y el éxito empresarial sobre los lazos familiares. Los comentarios inundaron al instante. Extraños comprensivos ofreciendo apoyo a Lina y una condena universal de la percibida crueldad de Vivian. Lina siempre había poseído un talento para presentarse como la víctima, y la esfera digital proporcionó una audiencia dispuesta. En unas pocas horas, la publicación se había circulado cientos de veces. Varios usuarios etiquetaron la cuenta oficial de redes sociales de su empresa exigiendo una aclaración pública. Celia llamó a las 14 horas. ¿Has visto las publicaciones de Lina? Estoy viendo cómo proliferan. Nuestra división de RRPP ya está recibiendo consultas de periodistas menores. Están solicitando declaraciones oficiales sobre la ejecutiva farmacéutica dejó a su hermana sin hogar en la calle. Esto podría afectar gravemente la confianza de los inversores justo antes de nuestro lanzamiento de producto. Vivian cerró los ojos, sintiendo la carga familiar de las manipulaciones de Lina expandiéndose hacia su existencia profesional. Programa una reunión de estrategia de emergencia con RRPP y legal a primera hora de mañana por la mañana. Regresaré a Metrópolis esta noche. Vivian, para lo que valga, añadió Celia. Los que realmente te conocemos entendemos completamente la realidad de lo que está sucediendo. El apoyo de su colega ofreció consuelo, pero no resolvió la responsabilidad profesional. Lina había convertido la percepción pública en un arma, transformando el acto de Vivian de establecer un límite en un escándalo generalizado. Vivian pasó toda la tarde documentando meticulosamente todo, capturando capturas de pantalla de las publicaciones de Lina, guardando todos los registros de mensajes de texto y exportando segmentos con marca de tiempo de la filmación de seguridad. Gabriel requeriría pruebas exhaustivas e irrefutables para contrarrestar cualquier posible reclamación legal que Lina pudiera inventar. Para el jueves por la noche, papá había reclutado refuerzos. La tía Clara de Vivian llamó, su voz goteando con preocupación fabricada. Vivian querida, estoy genuinamente preocupada por tu bienestar. Esta fijación en la riqueza material no es saludable. Quizás deberías buscar consulta profesional. Simplemente estoy protegiendo mi propiedad escriturada, tía Clara. Eso no es fijación, es un juicio legal sólido. Pero Lina es familia. Seguramente puedes localizar compasión en tu corazón para ayudarla a través de este ajuste desafiante. Lina recibió un acuerdo de $70,000 de su divorcio hace 3 meses. Ella eligió deliberadamente gastarlo en lugar de asegurar una vivienda. Esas fueron sus propias decisiones. El silencio se cernió pesadamente en la línea. Claramente, la tía Clara no había sido informada del acuerdo financiero. La narrativa cuidadosamente construida de Lina de desesperación financiera aguda había omitido convenientemente ese detalle crucial. Bueno, respondió Clara lentamente. Estoy segura de que hay una versión de la historia más compleja de lo que actualmente capto, pero la familia es la familia, Vivian. Espero sinceramente que reconsideres tu dura decisión. La mañana del viernes llegó con un nuevo obstáculo inesperado. Vivian regresó a Metrópolis durante la noche y entró en su oficina corporativa a las 07 para encontrar a su asistente ejecutiva rondando cerca del área de recepción con un nivel inusual de ansiedad. Hay una persona esperando en la sala de conferencias principal. Afirmó rotundamente que el asunto era urgente y relacionado con la familia. Lina estaba sentada en la gran mesa de conferencias de Vivian, impecablemente vestida con un elegante traje que Vivian reconoció como muy caro. Levantó la mirada cuando Vivian entró, su expresión transformándose rápidamente de determinación tensa a calidez fabricada. Vivian, estaba segura de que me concederías una audiencia si me presentaba en tu lugar de negocios. Debemos hablar de verdad, sin ninguna tecnología intrusiva o distancia física entre nosotras. ¿Cómo evitaste los protocolos de seguridad del edificio?
Simplemente les informé que era tu hermana y que era una emergencia apremiante. Se volvieron muy comprensivos una vez que expresé mi profunda preocupación por tu estado emocional. Vivian sacó discretamente su teléfono y envió un mensaje de texto silencioso a la seguridad del edificio, señalando a Lina como una visitante no autorizada y solicitando su remoción inmediata del registro de invitados. Luego, Vivian se sentó frente a ella al otro lado de la mesa expansiva, manteniendo una distancia profesional y clínica. Tienes exactamente 5 minutos antes de que instruya al personal de seguridad para que te escolten fuera. La sonrisa forzada de Lina se tensó ligeramente. ¿Es ese el saludo que le ofreces a tu hermana después de que condujera toda esta distancia para facilitar una reconciliación? Condujiste hasta aquí para manipularme delante de mis empleados y colegas. ¿Cuál es tu demanda precisa, Lina? Deseo que encontremos un camino cooperativo hacia adelante en este asunto. Papá está profundamente angustiado. Estás destrozando nuestra unidad familiar por una propiedad que apenas utilizas. Solo permíteme residir allí durante 6 meses mientras recupero mi posición. 6 meses, Vivian. Seguramente esa no es una solicitud excesiva. Planeaste mudarte permanentemente, contrataste un servicio de transporte o un envío completo de muebles. Simplemente estaba siendo optimista, pero estoy dispuesta a negociar. 6 meses y prometo marcharme pacíficamente. Ni siquiera te darás cuenta de mi presencia. Vivian estudió su rostro, reconociendo claramente el cálculo subyacente debajo de la fachada suplicante. Lina estaba negociando, lo que indicaba desesperación aguda. El coste del hotel de lujo probablemente estaba drenando sus fondos líquidos restantes mucho más rápido de lo que había proyectado. Necesitaba la casa costera de Vivian no para una recuperación pacífica, sino para un refugio gratuito y de alta gama mientras planeaba estratégicamente su próximo movimiento importante. No, así sin más, ni siquiera considerar el compromiso. Me niego a negociar con personas que intentan apropiarse de mi propiedad y luego lanzan campañas públicas maliciosas diseñadas para dañar mi reputación cuando su robo fracasa. La máscara agradable de Lina se resquebrajó por completo. No intenté robar nada. Papá me dio permiso explícito. Papá no posee legalmente la casa. ¿Cuántas veces más debo reiterar ese hecho fundamental? Se puso de pie abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo pulido. Bien, intenté involucrarme en la razón. Intenté encontrar un punto intermedio. Pero si deseas conflicto, Vivian, estoy preparada para darte conflicto. ¿De verdad crees que tu pequeña empresa de biotecnología es invulnerable? Poseo contactos, tengo influencia. Puedo hacer que tu existencia profesional sea profundamente incómoda. ¿Estás emitiendo una amenaza directa? Vivian mantuvo su voz perfectamente nivelada a pesar del aumento de la ira que se acumulaba en su pecho. Te estoy prometiendo repercusiones específicas. No puedes tratar a los miembros de la familia de esta manera y esperar cero consecuencias. Papá está de acuerdo con mi posición. Por cierto, está planeando activamente revisar su último testamento. Pensé que deberías estar informada. Luego se marchó de la sala, saliendo del área de conferencias con dramatismo teatral. Vivian se sentó sola en el silencio resultante, procesando sus últimas palabras. El testamento de papá nunca había sido un factor en los cálculos financieros de Vivian. Ella había generado independientemente su propia riqueza sustancial y había construido su propia seguridad financiera. Lo que él eligiera hacer con su patrimonio era, en última instancia, su propia decisión. Pero Lina había jugado esa carta como si fuera un golpe catastrófico, revelando lo profundamente poco que entendía sobre lo que realmente tenía valor para Vivian. La reunión informativa de relaciones públicas de emergencia comenzó puntualmente a las 09. Thomas, el director de comunicaciones, presentó un análisis detallado de la actividad continua de Lina en las redes sociales. La narrativa se está extendiendo ahora más allá de su círculo personal inmediato. Algunos servicios de noticias digitales menores lo han recogido como un elemento de interés humano.
ejecutiva de biotecnología adinerada contra hermana con problemas financieros. Están enmarcando la disputa como avaricia corporativa, chocando con responsabilidades familiares fundamentales. ¿Cuáles son nuestras opciones estratégicas inmediatas?, preguntó Vivian. Gabriel, que estaba participando a través de un enlace de video seguro, se inclinó hacia la cámara. Podríamos emitir una declaración oficial basada en hechos establecidos: propiedad de la propiedad, el acuerdo de divorcio que Lina recibió, el intento documentado de entrada no autorizada. Sin embargo, eso corre el riesgo de parecer defensivo y podría fácilmente ser interpretado como un ataque activo a una mujer vulnerable. Alternativamente, añadió Thomas, mantenemos un silencio completo y permitimos que la historia se disipe naturalmente. Este tipo de sensaciones en línea suelen tener vidas muy cortas, a menos que haya un flujo constante de drama fresco para mantenerlas. Lina no permitirá que se disipe, afirmó Vivian con certeza. Ella requiere esta narrativa para generar suficiente presión pública para forzar mi rendición. Continuamente añadirá combustible al fuego. Celia habló desde su asiento cerca de la ventana. ¿Qué pasa si nuestro enfoque cambia completamente a iniciativas positivas de la empresa? La divulgación caritativa de la firma, nuestros programas subvencionados para pacientes con ingresos limitados, tu fondo de becas establecido para mujeres jóvenes en ciencias aplicadas. Evitamos deliberadamente mencionar a Lina, pero construimos una contranarrativa sobre tu carácter y principios verificados y reales. Era un consejo sólido y táctico. Pasaron los siguientes 60 minutos elaborando meticulosamente una estrategia de comunicaciones que enfatizaba enérgicamente los valores fundamentales de la empresa y la historia documentada de benevolencia de Vivian, sin involucrarse nunca directamente con las acusaciones incendiarias de Lina. Al concluir la reunión, Vivian sintió que habían establecido una posición robusta y defendible, pero Lina aún no había terminado. El viernes por la tarde trajo un nuevo ataque dirigido. Lina había contactado directamente a 3 de los patrocinadores financieros más sustanciales de Vivian, solicitando reuniones privadas para discutir preocupaciones significativas con respecto a la continuidad del liderazgo en la firma de Vivian. 2 de los inversores declinaron cortésmente su solicitud. El tercero, el señor Harrison, llamó directamente a Vivian. Vivian, recibí una comunicación bastante inusual de una persona que afirma ser tu hermana. Implicó que actualmente estás bajo un estrés personal sustancial, lo que podría estar afectando tu juicio profesional. Quería escuchar tu perspectiva directa sobre el asunto. Vivian explicó la volátil situación concisamente, adhiriéndose estrictamente a hechos y pruebas documentados. El señor Harrison escuchó atentamente. Eso suena a fricción familiar personal que no tiene conexión lógica con tus probadas capacidades profesionales, dijo finalmente. Aprecio tu franqueza. Para que conste, tu historial operativo habla por sí mismo. No tengo absolutamente ninguna preocupación. Gracias, señor Harrison. Pero Vivian ejerce extrema precaución. Las personas que recurren a este tipo de conflicto agresivo a menudo no se detendrán hasta que hayan destruido por completo todo. Debes protegerte. Su sombría advertencia se unió al consejo cauteloso de Gabriel en los pensamientos de Vivian. Lina estaba escalando precisamente como se predijo. Sin embargo, Vivian había subestimado el alcance y la diversidad de sus ataques. Ya no estaba luchando simplemente por la casa costera. Estaba intentando activamente desestabilizar cada aspecto de la vida profesional cuidadosamente construida de Vivian. El sábado ofreció un breve momento de respiro. Vivian pasó las horas de la mañana en su apartamento de Metrópolis, priorizando el sueño de recuperación e intentando descomprimirse mentalmente. Su teléfono permaneció comparativamente silencioso hasta el mediodía, cuando llegó una llamada de un número no reconocido. Casi eligió no responder, pero un instinto la impulsó a cogerlo. ¿Es Vivian?, preguntó la voz de una mujer. Mi nombre es Jane.
Estuve casada con el segundo ex marido de Lina, Geoffrey. Espero que esto no te parezca intrusivo, pero localicé tu número porque sentí que era esencial que entendieras la naturaleza exacta de la situación que estás confrontando. Vivian se sentó inmediatamente más erguida. Te estoy escuchando. Lina ejecutó esta rutina precisa e idéntica con nosotros. Se mudó a nuestra casa compartida alegando angustia temporal aguda. Luego se negó absolutamente a desalojar durante 8 meses completos. Rápidamente acumuló cargos en nuestras cuentas de crédito compartidas. Nos pidió prestado nuestro vehículo y posteriormente lo destrozó. Y cuando finalmente logramos removerla a través de medidas legales, lanzó una viciosa campaña en redes sociales acusándonos de profunda crueldad. Casi destruye el negocio de consultoría especializada de Geoffrey. ¿Cómo lograron finalmente removerla? Nos vimos obligados a obtener un decreto de desalojo formal a través del sistema judicial local, incluso con documentación legal absoluta. Hizo que todo el proceso fuera una pesadilla absoluta. Estoy llamando porque vi sus publicaciones públicas sobre ti e inmediatamente reconocí el patrón recurrente. Ha perpetrado esto contra múltiples personas. Tu padre habilita este comportamiento porque es incapaz de admitir que su hija es profundamente manipuladora. Pero debes saber, no se detendrá. Continuará presionando hasta que algo sustancial se rompa. El testimonio de Jane validó lo que Vivian ya había comenzado a temer. Este conflicto no se trataba específicamente de la casa costera. Era una manifestación del patrón de comportamiento de toda la vida de Lina de apoderarse de lo que otros habían construido con éxito, utilizando la apariencia de obligación familiar como un arma poderosa y dejando devastación detrás cuando se encontraba con resistencia. ¿Documentaron sistemáticamente todo?, preguntó Vivian. ¿El uso indebido de la tarjeta de crédito? ¿La destrucción del vehículo? ¿Todo? Retenemos cajas de documentación exhaustiva. Geoffrey consideró iniciar cargos criminales, pero finalmente decidió que la disputa familiar resultante no valía el coste. Pero Vivian, si requieres pruebas de su comportamiento histórico, te enviaré absolutamente todo lo que tenemos. Alguien realmente necesita ser la responsable. Hablaron durante otros 20 minutos. Jane detalló meticulosamente las técnicas de manipulación de Lina, su hábito de contar mentiras inconsistentes a varios miembros de la familia para mantener narrativas distintas, y su capacidad para encantar inicialmente mientras trazaba la traición simultáneamente. Al concluir la llamada, Vivian había asegurado un nuevo contacto de correo electrónico y una promesa firme de documentación histórica extensa que llegaría el lunes. La mañana del domingo, papá hizo su movimiento decisivo y final. Apareció sin previo aviso en el complejo de apartamentos de Vivian, convenciendo con éxito al portero de que llamara arriba y solicitara su presencia en el vestíbulo. Vivian lo encontró allí, luciendo perceptiblemente más viejo y mucho más fatigado de lo que había recordado. ¿Podemos discutir esto?, preguntó en voz baja. ¿Hablar de verdad? No a través de llamadas telefónicas de ira o temperamentos en aumento. Caminaron hasta una tranquila cafetería independiente cercana, instalándose en un rincón apartado. Papá pidió un café negro solo y miró intensamente la superficie del líquido durante un largo momento antes de finalmente hablar. Tu madre a menudo afirmaba que mimaba demasiado a Lina, dijo finalmente. Sinceramente, nunca le creí. Racionalicé que simplemente estaba siendo excesivamente crítica con su primogénita, pero últimamente he estado cuestionando seriamente si tenía razón todo el tiempo. Vivian esperó en silencio, permitiéndole el espacio para continuar. Lina me llamó anoche llorando incontrolablemente. Actualmente se está quedando con Clara, quien aparentemente mencionó inadvertidamente algo sobre un acuerdo de divorcio significativo. Le pregunté a Lina directamente al respecto y admitió que sí recibió capital, una cantidad bastante sustancial. Insistió en que lo invirtió en oportunidades de negocio, pero cuando la presioné para obtener detalles verificables, inmediatamente se puso a la defensiva y cortó abruptamente la llamada. Lo gastó en artículos de diseñador caros y alojamientos de lujo. Aclaró Vivian.
No hubo oportunidades de negocio legítimas. Las manos de papá se tensaron visiblemente alrededor de su taza de café. He estado creando excusas para su comportamiento durante 4 décadas enteras. Cada empresa fallida, cada relación personal rota, cada vez que necesitaba un rescate inmediato. Me convencí de que simplemente era desafortunada, que simplemente requería un mayor apoyo. Pero parado en el vestíbulo de tu edificio esta mañana, tuve una epifanía. Ni siquiera sé en qué ocupa Lina su tiempo. Puedo contarte cada detalle sobre tu firma de biotecnología, la investigación de tu equipo y tus objetivos a largo plazo. Pero Lina, no tengo absolutamente ninguna idea de lo que hace realmente todo el día. La sorprendente admisión se cernió pesadamente entre ellos, ponderada por años de lecciones de crianza no examinadas. Vivian sorbió lentamente su café, esperando ver si papá seguiría este repentino momento de claridad con una acción decisiva o se retiraría de nuevo a su cómodo hábito de negación. Te debo una sincera disculpa, afirmó lentamente. He pasado años pidiéndote que sacrificarías perpetuamente tu bienestar por tu hermana, sin cuestionar nunca si ella lo merecía. He utilizado la memoria de tu madre como una herramienta manipuladora, lo cual es verdaderamente imperdonable. Tu madre en realidad estaría profundamente orgullosa de ti, Vivian, orgullosa de la empresa que construiste, orgullosa de que establecieras límites saludables. Yo soy el que debería sentir profunda vergüenza. ¿Por qué me compartes esto ahora? Porque Clara me mostró las comunicaciones de texto privadas que Lina envió a varios miembros de la familia. Historias distintas para personas distintas, todas estratégicamente diseñadas para pintarte como la villana y a ella misma como la víctima indefensa. Le dijo a Clara que el acuerdo de divorcio era solo de $20,000. Le dijo a tu prima Margaret que le habías robado su herencia. Me dijo que la amenazaste físicamente cuando visitó la casa costera. Ninguno de sus relatos era consistente, y todos ellos eran claramente engaño calculado. Vivian sacó su teléfono y le mostró la grabación de seguridad silenciosa del miércoles, observando de cerca su rostro, mientras observaba la rabia volcánica de Lina, sus intentos de violar físicamente su propiedad y sus amenazas directas a la cámara. Él observó la filmación en completo silencio, su expresión ciclando desde la conmoción hasta la triste resignación y finalmente a algo que se parecía al dolor genuino. Es mi hija, dijo suavemente cuando el video concluyó, pero también es una extraña para mí. No reconozco a esta persona que consistentemente miente, planea y manipula. O quizás siempre lo he sabido y simplemente elegí no ver la verdad. ¿Qué acción tomarás ahora? Dejaré de habilitarla. Dejaré de esperar que compenses perpetuamente mis fallos como padre. Clara ha aceptado permitirle a Lina quedarse por un mes solitario, pero después de eso está completamente por su cuenta. No más rescates financieros, no más excusas. Tiene 41 años. Es hora de que aprenda a apoyar su propia vida. Hablaron durante otra hora, navegando delicadamente décadas de resentimiento incrustado y profundo malentendido. Papá hizo preguntas específicas sobre su empresa, escuchando genuinamente sus respuestas profesionales, en lugar de esperar una oportunidad para girar la conversación de vuelta a Lina. Preguntó sobre la casa costera, por qué había seleccionado Astoria y qué representaba genuinamente la propiedad para ella. Preguntas simples y fundamentales que debería haber hecho años antes, pero nunca lo había hecho. Cuando se separaron en la puerta de la cafetería, la abrazó fuertemente. Sé que no puedo deshacer el pasado, pero quizás pueda dejar de repetir los mismos errores en el futuro. Vivian lo observó marcharse, procesando la reconciliación totalmente inesperada. No borró instantáneamente los años de favoritismo descarado y negligencia emocional, pero era algo. Una pequeña y necesaria fisura en el patrón destructivo que había definido fundamentalmente su unidad familiar durante tanto tiempo. El lunes comenzó con la llegada de la documentación prometida de Jane. Envió un enorme archivo digital que detallaba los estados de cuenta bancarios pasados, detallando el uso indebido de la tarjeta de crédito de Lina.
los registros policiales oficiales del incidente de daño del vehículo, los documentos judiciales del proceso de desalojo anterior y docenas de capturas de pantalla de la antigua campaña de redes sociales de Lina contra Geoffrey. El patrón destructivo era innegable. Lina atacaba a personas exitosas, se posicionaba como desesperadamente necesitada, luego explotaba el acceso hasta que se requería una intervención legal para su remoción forzosa. Vivian reenvió el archivo completo a Gabriel con una nota concisa. Prepárate para el peor de los casos. Lo ha hecho antes y escalará. Su respuesta llegó dentro de la hora. Ya estoy redactando la documentación de la orden de alejamiento. También he investigado su historial financiero. Ha sido objeto de demandas de 3 propietarios distintos por alquiler pendiente y destrucción de la propiedad. Su calificación crediticia personal es catastrófica. Está desesperada, lo que la hace profundamente volátil. La semana laboral transcurrió con una tensa sensación de normalidad. El equipo de Vivian se preparó meticulosamente para el lanzamiento crítico del producto mientras Vivian gestionaba los desafíos paralelos de liderazgo corporativo y conflicto familiar intenso. La campaña de redes sociales de Lina había alcanzado su punto máximo y ya estaba comenzando a retroceder a medida que la atención en línea cambiaba a dramas más nuevos y frescos. Los periodistas que habían preguntado sobre declaraciones oficiales se habían marchado cuando la firma de Vivian se negó a comentar. El miércoles marcó exactamente una semana desde el intento fallido inicial de Lina de mudarse a la casa costera. Vivian pasó la noche en su apartamento de Metrópolis revisando la filmación de seguridad para asegurarse de que su bien permaneciera imperturbado. Todo parecía rutinario hasta que notó una anormalidad sutil. Un solo vehículo había pasado lentamente por su casa 3 veces separadas en la última hora, aparcando brevemente calle abajo cada vez. Vivian sacó ángulos de cámara periféricos y amplió la matrícula del vehículo. Una búsqueda rápida en la base de datos confirmó que el coche era un alquiler estándar. Su teléfono estuvo inmediatamente en su mano, marcando a Gabriel. Creo que Lina está planeando un segundo intento de entrada, dijo, explicando el patrón de vigilancia que había observado. ¿Puedo contactar a la policía de manera preventiva? Debes contactar a la línea de no emergencia de la Policía Local de Astoria y solicitar específicamente un aumento de las patrullas cerca de tu propiedad, aconsejó Gabriel. Explica que eres la propietaria distante, que actualmente estás en Metrópolis y que has documentado múltiples intentos previos de entrada no autorizada por parte de un miembro familiar conocido. Probablemente aumentarán la presencia en el área específica. Vivian hizo la llamada, hablando con un oficial paciente que tomó notas meticulosas y garantizó que monitorearían activamente la situación. Con frecuencia encontramos esto, afirmó el oficial. Las disputas de propiedad familiar a menudo se vuelven complicadas. Vigilaremos su residencia. 2 horas después, su sistema de seguridad avanzado activó una alerta urgente. Movimiento detectado en la cubierta trasera. Vivian sacó la señal de la cámara en vivo para ver a Lina escalando enérgicamente por encima de la barandilla de la cubierta trasera, habiendo claramente abordado desde la playa para evadir las cámaras orientadas a la calle. Estaba vestida con ropa oscura y sin descripción, moviéndose con clara intención hacia la gran puerta corrediza de cristal. Vivian activó el audio bidireccional. Lina, actualmente estás allanando propiedad privada. Abandona inmediatamente o iniciaré contacto con la policía. Lina se encogió físicamente al sonido de la voz de Vivian, girando salvajemente para localizar la fuente del sonido. Cuando identificó la cámara, su expresión se transformó en furia sin adulterar. Marchó directamente a la cámara y miró directamente a la lente. Esta casa es legítimamente mía ahora. Papá firmó el papeleo oficial concediéndome la propiedad. Ya no puedes detenerme. La sangre de Vivian se congeló. ¿Qué papeleo? Está mintiendo a la escritura de la propiedad. Fue a un abogado el lunes y corrigió tu error.
Esta casa es mitad mía ahora y no hay absolutamente nada que puedas hacer al respecto. Vivian ya estaba llamando a Gabriel, sus manos temblando mientras navegaba por su teléfono. Él respondió al instante y Vivian retransmitió rápidamente la afirmación de Lina. Está mintiendo, dijo Gabriel firmemente, su voz firme. Añadir a cualquier persona a una escritura de propiedad existente requiere la firma del propietario, no el permiso verbal de un miembro de la familia. Tu padre no puede alterar unilateralmente la propiedad de tu casa. Está fanfarroneando descaradamente para aterrorizarte y hacer que te rindas. ¿Estás seguro? Absolutamente seguro. Esto es pura manipulación, no ley. Dile que tiene precisamente 60 segundos para desalojar la propiedad. Luego llama a la línea de emergencia de la policía de Astoria. Vivian regresó a la señal de seguridad, donde Lina estaba ahora probando agresivamente el mecanismo de la cerradura de la puerta corrediza. Lina, papá no puede legalmente añadirte a mi escritura de propiedad. Él no es dueño de la casa. Estás mintiendo y estás allanando. Tienes 60 segundos para irte antes de que llegue la policía. Estás mintiendo, gritó a la cámara. Absolutamente no involucrarás a la policía con tu propia hermana. Vivian ya estaba marcando la línea de emergencia de la policía de Astoria, observando a Lina en su pantalla, mientras explicaba con calma la situación creciente al despachador. El oficial paciente con el que había hablado antes debe haber marcado su dirección porque la respuesta del despachador fue inmediata. Tenemos unidades ya desplegadas en el área general. Llegarán a la ubicación dentro de 5 minutos. Ahora está probando las ventanas, informó Vivian, observando a Lina rodear su casa, buscando cualquier vulnerabilidad. Está intentando activamente forzar la entrada. Señora, por favor, permanezca en la línea y continúe documentando sus acciones. La policía llegó en menos de 3 minutos. 2 vehículos de patrulla con luces intermitentes, pero sin sirenas. Vivian observó a través de múltiples señales de cámara cómo 2 oficiales se acercaban rápidamente a la cubierta trasera, donde Lina estaba ahora intentando abrir una ventana, con lo que parecía ser un destornillador. Ella no los notó hasta que uno gritó, identificándose claramente como policía. Lina giró y Vivian observó su expresión ciclar rápidamente a través de varias emociones: conmoción, miedo puro, luego lágrimas convulsivas repentinas. Instantáneamente dejó caer el destornillador y se cubrió la cara con las manos, sus hombros visiblemente temblando con lo que parecían sollozos genuinos. Vivian había visto esta actuación calculada antes, la transformación instantánea en la víctima indefensa. «Oficiales, gracias a Dios que han llegado», gritó, su voz quebrándose convincentemente. «Mi hermana me ha encerrado fuera de nuestra propiedad familiar. Solo estaba intentando recuperar mis pertenencias personales, pero cambió todas y cada una de las cerraduras. Genuinamente no sabía qué más podía hacer». Un oficial se acercó cautelosamente a ella, mientras el otro inspeccionaba sistemáticamente el área. «Señora, el propietario legal de esta propiedad nos contactó. Ella afirma que usted no tiene permiso para estar presente aquí. La dueña es mi hermana y simplemente está siendo maliciosa debido a un desacuerdo familiar. Nuestro padre me dio permiso explícito para quedarme aquí. Esto es puramente un asunto familiar, no un problema policial». Vivian habló a través del altavoz de la cámara del timbre, su voz nivelada y clara. «Oficiales, soy la única propietaria legal de esta propiedad. Actualmente estoy en Metrópolis, pero estoy monitorizando activamente mi sistema de seguridad. Esta mujer es mi hermana, Lina, y no posee ninguna reclamación legal en absoluto sobre esta casa. Intentó mudarse permanentemente el miércoles pasado, sin mi permiso, y le negué la entrada. Ahora está intentando activamente la entrada forzada, lo cual he documentado exhaustivamente en video». El oficial miró hacia la cámara, dando un ligero asentimiento de confirmación. «Señora, ¿puede proporcionarnos inmediatamente pruebas verificables de la propiedad? Enviaré por correo electrónico copias de la escritura, registros de impuestos de propiedad y documentación hipotecaria a su departamento en cuestión de minutos. La información de contacto de mi abogado es Gabriel Morrison en Morrison Legal Group en Metrópolis. Él puede verificar todo.
Las lágrimas dramáticas de Lina se intensificaron. Esto es indignante. Es mi hermana. ¿Por qué me están tratando como a una criminal común? Señora, ¿posee actualmente alguna documentación que muestre su permiso para estar presente en esta propiedad? Preguntó el segundo oficial, regresando de su inspección de los puntos de intento de robo. Mi padre me dio su permiso verbal. ¿Está su nombre en la escritura de la propiedad? Lina dudó momentáneamente. No. Entonces él no puede legalmente concederle permiso para el acceso, afirmó el oficial, su tono profesional pero firme. ¿Posee llaves proporcionadas por la dueña real? Haga. ¡Tengo llaves! Lina sacó triunfalmente un llavero de su bolsillo. Ven, tengo llaves de esta casa. Esas llaves no funcionan ahora, dijo Vivian a través del altavoz. Cambié las cerraduras hace 3 meses, después de descubrir que había estado entrando repetidamente en mi propiedad sin permiso y usando mis pertenencias personales. Las llaves que está sosteniendo están obsoletas, que es precisamente por lo que estaba intentando abrir una ventana. El oficial que había estado examinando el marco de la ventana habló. Hay marcas de herramientas frescas aquí enteramente consistentes con intentos de entrada forzada. Señora, necesito que me acompañe al vehículo de patrulla mientras continuamos resolviendo estas reclamaciones conflictivas. No voy a ir a ninguna parte. Esta es la propiedad de mi familia. Señora, puede elegir venir voluntariamente. O puedo ponerla bajo arresto por intento de allanamiento y entrada forzada. La elección es suya. Vivian observó el rostro de Lina en la cámara mientras la realidad de su situación legal finalmente penetraba su fantasía de propiedad. Las lágrimas se detuvieron abruptamente, reemplazadas instantáneamente por una mirada fría y calculadora. Claramente estaba sopesando sus opciones, intentando determinar qué ruta ofrecía el resultado más favorable. Exijo hablar con mi padre, dijo finalmente. Él arreglará este lío inmediatamente. Es bienvenida a llamarlo desde la comisaría, replicó el oficial, pero ahora mismo debe desalojar esta propiedad. Lina sacó su teléfono, pero en lugar de llamar a papá, tomó una foto de los oficiales. Estoy documentando este acoso oficial. Mi abogado estará extremadamente interesado en cómo me han tratado basándose enteramente en las mentiras maliciosas de mi hermana. Señora, por favor, guarde su teléfono y acompáñenos ahora. Lo que sucedió a continuación se desarrolló tan rápidamente que Vivian casi perdió la secuencia. Lina repentinamente se lanzó, no hacia la calle, sino directamente hacia la playa, aparentemente creyendo que podría escapar a través de la arena mojada. Los oficiales reaccionaron al instante, uno llamando por radio para obtener apoyo inmediato, mientras el otro perseguía a pie. Lina llegó quizás a 50 metros antes de perder completamente el equilibrio en la arena suave y caer con fuerza. El oficial perseguidor rápidamente la alcanzó y en momentos Lina estaba esposada, gritando ruidosamente sobre brutalidad policial y arresto ilegal. Vivian grabó todo desde múltiples ángulos de cámara simultáneos, observando la escena desarrollarse con un extraño y desapegado interés profesional. Esta era su hermana, la persona con la que había compartido una infancia, ahora siendo arrestada criminalmente por intentar robar su propiedad. Llegó el segundo coche patrulla, y los oficiales de refuerzo ayudaron a escoltar a Lina a un vehículo. Todavía estaba gritando, su voz resonando claramente a través de la tranquila playa. Vivian, sé que estás mirando. Esto no ha terminado en absoluto. No puedes tratar a la familia de esta manera. Un oficial se acercó a la cámara de la puerta principal. Señora, ¿sigue monitorizando la línea? Estoy aquí. Estamos transportando a su hermana a la comisaría para ficharla por intento de allanamiento y entrada forzada, allanamiento de morada criminal y resistencia al arresto. Tendrá que viajar aquí a Astoria para proporcionar una declaración formal y firmada y su documentación exhaustiva. Puedo estar allí en 3 horas. Eso funciona. Por favor, pregunte por el sargento Miller cuando llegue. Vivian estaba en su coche en 15 minutos, tirando las necesidades absolutas en una bolsa y conduciendo hacia el sur a través del tráfico nocturno. La conducción proporcionó tiempo esencial para procesar la magnitud de lo que acababa de ocurrir.
Lina no solo había fallado de nuevo, había escalado completamente a un comportamiento criminal verificable, generando un registro policial que apoyaría decisivamente cualquier futura orden de alejamiento o acción legal agresiva que Vivian pudiera requerir. Gabriel llamó a mitad de su viaje. Acabo de recibir confirmación de la policía de Astoria. ¿Estás físicamente a salvo? Estoy bien. Actualmente me dirijo hacia abajo para proporcionar una declaración. Ya les he enviado toda la documentación que solicitaron, la escritura de la propiedad, registros de las entradas no autorizadas anteriores de Lina y la filmación de seguridad del miércoles pasado. Están construyendo un caso sólido para el procesamiento si eliges presentar cargos. Voy a presentar cargos, afirmó Vivian. Las palabras salieron firmes, claras y seguras. Esto tiene que terminar ahora. Y claramente las consecuencias legales verificables son el único lenguaje que Lina realmente entiende. Bien, te encontraré en la comisaría. No firmes ningún papeleo ni aceptes ningún compromiso sin mi presencia. La comisaría de policía de Astoria era una instalación modesta, característica de un pequeño departamento local que probablemente lidiaba más frecuentemente con disturbios turísticos que con delitos graves contra la propiedad. El sargento Miller se encontró con Vivian en el vestíbulo, una mujer experimentada de unos 50 y tantos años que irradiaba autoridad capaz. Gabriel llegó momentos después y siguieron al sargento a una pequeña sala de entrevistas. Su hermana está manteniendo que esto fue un simple malentendido, comenzó el sargento Miller. Ella insiste en que su padre le dio permiso explícito y ella genuinamente creyó que tenía el derecho legal de acceder a la propiedad. Mi padre no posee ninguna porción de esa propiedad, replicó Vivian, deslizando la documentación sobre la mesa. Soy la única propietaria legal, como muestran estos registros. Lina sabía que no tenía permiso, por lo que intentó la entrada forzada en lugar de simplemente intentar usar llaves. Las llaves que poseía no funcionan para sus cerraduras actuales. Correcto. Cambié las cerraduras hace 3 meses, específicamente porque había estado entrando en mi propiedad sin mi permiso y utilizando mis pertenencias personales. Pasaron una hora revisando la totalidad de la evidencia, recorriendo la línea de tiempo precisa de los eventos y documentando meticulosamente el patrón de comportamiento criminal creciente de Lina. El sargento Miller tomó notas firmes y metódicas, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias. Cuando terminaron, se recostó en su silla. Esto claramente no es un malentendido. Su hermana era plenamente consciente de que carecía de derechos de acceso e intentó eludir su seguridad a través de una combinación de engaño y fuerza física. La pregunta crucial es, ¿cómo desea proceder? Procesamiento completo, afirmó Vivian. Quiero que se presenten y se persigan todos los cargos posibles con todo el peso de la ley. A pesar de que es familia, especialmente porque es familia, ella ha utilizado esa relación como un arma durante años y necesita entender finalmente que sus acciones conllevan consecuencias innegables. El sargento Miller asintió lentamente. Presentaremos cargos por intento de robo, allanamiento de morada criminal y resistencia al arresto. El fiscal de distrito se pondrá en contacto con usted para proceder con el procesamiento. Tenga en cuenta que esto establecerá un registro criminal permanente y podría resultar potencialmente en encarcelamiento si es condenada. Entiendo completamente. Después de dejar la comisaría de policía, Gabriel caminó con Vivian hasta su coche en el aparcamiento. Él es consciente, por supuesto, de que Lina utilizará este arresto para pintarte como aún más monstruosamente villana a los ojos del público. Reclamará que la arrestaste puramente por despecho. Que lo intente. Poseo documentación exhaustiva, informes policiales y declaraciones de testigos oficiales. La verdad está disponible para cualquiera que elija mirar más allá de su narrativa de víctima. Tu padre me contactó hoy temprano, dijo Gabriel con cuidado. Quería que te convenciera de retirar los cargos. ¿Cuál fue tu respuesta? Que eres mi cliente, no él, y que estás tomando la única decisión legal responsable disponible. No estaba complacido.
pero aceptó la decisión. Vivian condujo finalmente a su casa costera, aparcando en el mismo camino de entrada que había visto a Lina invadir 2 veces. La casa permanecía pacífica en la tenue luz del atardecer, intacta y completamente segura. Caminó por cada habitación lentamente, comprobando meticulosamente si había algún daño, cualquier signo sutil de que los desesperados intentos de Lina habían tenido éxito. Todo permanecía exactamente como lo había dejado. Sus muebles, su arte encargado, su santuario intacto. Esa noche, Vivian durmió en su propia cama mientras poderosas olas rompían contra la orilla afuera. El sistema de seguridad permaneció completamente armado, vigilando atentamente cualquier amenaza que aún pudiera materializarse. Pero por primera vez en semanas, Vivian sintió una paz profunda y profunda instalándose en los espacios que Lina había intentado y fallado ocupar. La mañana del jueves trajo noticias inesperadas y significativas. Papá llamó a las 8, su voz cautelosa y apagada. Lina me contactó desde el centro de detención. Requiere fondos para la fianza. Vivian esperó, preparándose para la inevitable solicitud, la acostumbrada presión para ayudar a la familia a pesar de todo lo que había sucedido. Y le dije que no, continuó papá. Le informé que ella creó esta situación específica a través de sus propias elecciones conscientes y necesita enfrentar las consecuencias directas. Clara también se está negando a ofrecer cualquier ayuda. Lina se verá obligada a utilizar su capital restante para los gastos de fianza y su defensa legal. Estoy sorprendida. Las palabras se sintieron inadecuadas para describir la pura magnitud de la declaración de papá. Debería haber implementado este límite hace años, hace décadas. Tu madre intentó decírmelo repetidamente, pero me negué a escuchar. Estoy escuchando ahora. Vivian, lamento de verdad que requiriera tanto daño y tiempo. Después de que terminaron la llamada, Vivian se sentó en su cubierta trasera, observando a las aves marinas girar y deslizarse por el cielo matutino. El aire llevaba el olor a sal y a posibilidad fresca. Su teléfono vibró con mensajes de su equipo en Metrópolis. El nuevo lanzamiento de producto estaba procediendo sin problemas. Las primeras revisiones profesionales eran excepcionales. Los inversores expresaron satisfacción con la respuesta inicial del mercado. La vida continuó su progresión hacia adelante a pesar de los decididos intentos de Lina de descarrilarla. Su firma de biotecnología prosperó porque Vivian la había construido sobre cimientos robustos y sólidos, no sobre obligaciones familiares inestables o éxito no merecido. Su casa se mantuvo segura porque ella se la había ganado y la había protegido utilizando límites firmes que Lina nunca había aprendido a respetar. Las semanas que siguieron al arresto de Lina trajeron una extraña perspectiva clarificadora a la vida de Vivian. La tensión constante y debilitante de esperar el próximo ataque de Lina se disolvió por completo, reemplazada por el ritmo simple y constante de dirigir su exitosa empresa y visitar ocasionalmente su tranquilo refugio costero. El proceso legal avanzó constantemente. Lina se declaró no culpable, alegando que genuinamente había creído que el permiso verbal de papá le otorgaba derechos de acceso legales. El fiscal de distrito, bien equipado con la meticulosa documentación de Vivian y la exhaustiva filmación de seguridad, no se impresionó con su defensa. Papá y Vivian comenzaron a reconstruir su relación lentamente y con gran cuidado. Él asistió a un nuevo evento de demostración de productos en Metrópolis, quedándose después para recorrer la instalación correctamente por primera vez. Hizo preguntas inteligentes y perspicaces sobre su investigación patentada y sus procesos de fabricación. Escuchó atentamente mientras los miembros del equipo de Vivian describían su trabajo especializado y no hizo mención de los logros o las necesidades percibidas de Lina. Fue la atención indivisa que Vivian había anhelado en silencio durante años, llegando tardíamente pero siendo genuinamente significativa. A tu madre le habría encantado ver esto, dijo mientras caminaban por los laboratorios de investigación avanzados,
donde el equipo de Celia desarrollaba nuevas formulaciones. Ella siempre insistió en que poseías la determinación singular requerida para cambiar verdaderamente el mundo. Lamento no haberla creído antes. El juicio de Lina fue programado formalmente para principios de diciembre. Su abogado de defensa pública contactó a Gabriel para discutir la posibilidad de un acuerdo con la Fiscalía. Una declaración de culpabilidad por allanamiento de morada criminal a cambio de cargos de robo y resistencia al arresto retirados. La sentencia recomendada incluiría libertad condicional, servicio comunitario obligatorio y una orden de alejamiento legal permanente que le impediría acercarse a menos de 500 pies de Vivian o sus propiedades. Es una oferta muy razonable, dijo Gabriel durante su llamada de consulta. Asegurarías una protección legal crítica sin el gasto y la incertidumbre de un juicio completo. ¿Cuál es tu recomendación profesional? Acéptala. Ya has logrado los objetivos más importantes: límites claros, documentación legal exhaustiva de su comportamiento inaceptable y protección para el futuro. Presionar por el castigo máximo posible no te dará nada más valioso de lo que proporciona este acuerdo con la Fiscalía. Vivian aceptó el acuerdo con la Fiscalía. Se requeriría que Lina realizara 200 horas de servicio comunitario, asistiera a sesiones de asesoramiento obligatorias centradas en problemas de límites y viviera con el registro público permanente de allanamiento de morada criminal. Más significativamente, la orden de alejamiento significaba que nunca más podría aparecer en la casa de Vivian, su oficina o su casa costera. Las consecuencias legales habían aplicado con éxito lo que la obligación familiar nunca pudo. El día que Lina firmó formalmente el acuerdo con la Fiscalía, Vivian recibió un correo electrónico de Jane, la exesposa que inicialmente le había advertido sobre los patrones de Lina. Me enteré de los cargos criminales. Joffrey y yo estamos considerando seriamente reabrir nuestro caso contra ella por el fraude de la tarjeta de crédito. Tu documentación y procesamiento exitoso hacen que sea significativamente más probable que se nos tome en serio. Gracias por hacerla responsable finalmente. Vivian respondió con aliento y una oferta inmediata para compartir cualquier evidencia relevante que pudiera ayudar a su caso. La red de víctimas pasadas de Lina era más extensa de lo que Vivian había percibido anteriormente, y cada persona que había explotado merecía la oportunidad de justicia y cierre adecuado. A mediados de diciembre, la vida de Vivian se había asentado completamente en un nuevo equilibrio. El lanzamiento del producto había superado con creces las proyecciones, asegurando otra ronda de financiación esencial de inversores que les permitiría expandirse a áreas terapéuticas adicionales. Vivian promovió a Celia a vicepresidenta de investigación, reconociendo formalmente sus años de trabajo dedicado y brillantes contribuciones. Su equipo se reunió en un restaurante del centro de Metrópolis para celebrar, brindando con vino espumoso y compartiendo historias sobre los importantes desafíos profesionales que habían superado con éxito juntos. Por Vivian, dijo Thomas, levantando su copa, por establecer una empresa que se preocupa genuinamente por los pacientes, no solo por el resultado final, y por sobrevivir a una intensa guerra familiar sin perder la cordura, añadió Celia con una sonrisa cálida y cómplice. Vivian levantó su propia copa, mirando a las personas dedicadas que habían elegido trabajar con ella, que respetaban profundamente lo que había construido y que entendían que el éxito real requería principios inquebrantables y límites claros. Por todos nosotros, brindó, por elegir constantemente lo correcto difícil sobre lo incorrecto fácil. La semana antes de las vacaciones de invierno, Vivian pasó 5 días en su casa costera de Astoria. El clima era frío y muy nublado, con lluvia intermitente y escasos turistas. Condiciones perfectas para la soledad profunda y la reflexión. Caminó por la playa cada mañana, observando las olas entrantes remodelar la arena, pensando en el tumultuoso año que había pasado y en la versión de sí misma más fuerte y más resuelta que había surgido del conflicto. Lina había intentado apoderarse de lo que Vivian construyó,
utilizando el arma de la obligación familiar como justificación para el robo directo. Finalmente había fallado porque Vivian finalmente había entendido una verdad esencial. El amor, sin límites claramente definidos, no es amor, sino habilitación. Y la generosidad sin reciprocidad establecida no es amabilidad, sino explotación. Establecer límites firmes no hacía a Vivian cruel, la hacía cuerda. Papá llamó en la víspera de la fiesta con noticias de que Lina se había reubicado en el territorio suroeste, tomando un trabajo de gestión en una pequeña tienda minorista y alquilando un modesto apartamento con su propio dinero. Se está quejando del calor y de los turnos obligatorios, dijo, pero en realidad se está presentando a su trabajo y pagando su propio alquiler mensual. Es la primera vez en años que es enteramente autosuficiente. Bien por ella. Vivian lo dijo en serio. Lina necesitaba aprender que la supervivencia requería esfuerzo, no manipulación. Quizás finalmente lo descubriría, quizás no. De cualquier manera, sus elecciones ya no eran responsabilidad de Vivian. La mañana de la fiesta, Vivian se sentó en su cubierta, envuelta en mantas gruesas, bebiendo café caliente, mientras el sol de invierno se abría paso a través de las nubes sobre el océano. Su teléfono no tenía demandas, ni crisis inventadas, ni miembros de la familia esperando que sacrificara sus logros por su conveniencia. Solo mensajes tranquilos y cálidos de amigos. Una videollamada programada con papá para más tarde y la profunda y pacífica soledad que había luchado tanto por proteger. Lina enfrentó las consecuencias que había pasado años evadiendo activamente. La condena por allanamiento de morada criminal la siguió en las comprobaciones de antecedentes laborales, limitando gravemente sus opciones de vivienda y oportunidades de carrera. La orden de alejamiento la aisló de los miembros de la familia restantes que podrían haberla ayudado a reconstruirse, obligándola a cultivar finalmente la autosuficiencia que nunca antes había requerido. Sus seguidores en redes sociales finalmente se dieron cuenta de que su narrativa de víctima estaba construida enteramente de falsedades, y sus publicaciones comenzaron a atraer críticas en lugar de simpatía. Descubrió lo que Vivian había aprendido décadas antes. El mundo rara vez recompensa la manipulación calculada una vez que la verdad está completamente expuesta. Mirando hacia atrás en su difícil viaje de proteger lo que era legítimamente suyo, Vivian no sintió culpa persistente, solo la satisfacción tranquila y profunda de los límites honrados y la justicia finalmente servida. Había elegido definitivamente a sí misma sobre la destructiva obligación familiar, y al hacerlo, finalmente había asegurado la paz que merecía.